Hola, soy Altamirano Cárdenas y este es un ejercicio para la materia de microcontroladores del profesor David Begovich, en el cual vamos a usar el modo indirecto para llenar contenido a varios registros del microcontrolador PIC16F887. Para empezar, el objetivo del programa es llenar los registros 0x20 al 0x6f con los valores 0, 1, 2 y así hasta que acabe hasta FF y continúe. Luego el registro 0xA0 al registro 0xEF con la continuación de la numeración. Luego el registro 0x110 al registro 0x16f con la continuación de la numeración. Y luego el registro 0x190 al registro 0x1EF con la continuación de la numeración. Bueno, cabe recalcar que si se ocupara el modo directo, tendríamos que estar moviéndolos de bancos. Por ejemplo, el 0x20 y el 0x6f pertenecen al banco 0. El registro 0xA0 al registro 0xEF pertenece al banco 1. El registro 0x110 al registro 0x16f pertenecen al banco 2. Y el registro 190 y 1EF pertenecen al banco 3, Entonces, para ocupar el modo indirecto, tenemos que recordar que el registro FCR, que se ocupa para poder direccionar a la memoria RAM, tiene 8 bits. Entonces, para direccionar a la memoria RAM son 9 bits. Por lo tanto, con FCR podemos llegar desde el registro 0x20 hasta el registro 0xEF, y encendiendo el bit del status IRP podemos llegar desde el registro 0x110 hasta el registro 0x1F. Esa es la ventaja de ocupar el modo indirecto, ya que el FCR ocupa los 8 bits de los 9 necesarios para direccionar la memoria RAM. Sin embargo, cuando se ocupa el modo directo, 6 bits son los que se ocupan para direccionar, y son 2 que están en el status para poder moverse de bancos. Entonces aquí tenemos el programa. Aquí se empieza configurando al microcontrolador con las palabras de configuración. Aquí se indica qué procesador es. Aquí el archivo para incluir todo lo que son los mnemónicos. Y aquí empiezo a usar registros de propósito general y los nombré. Por ejemplo, el registro 0x71 lo nombré como conreg, que va a ser el que va a incluir la dirección de la memoria que vamos a ocupar. El 0x70 va a tener, lo nombré como número, y es el que va a contener la numeración. Y el registro 0x72 lo nombré como cont, y es para identificar cuando se termina el programa. Más adelante explicaré cómo lo usé. Bueno, ocupé estos registros, el 70, 71 y 72, porque esos registros están conectados en todos los bancos. Entonces, si estoy en un banco o en otro, lo voy a poder usar en todos los bancos. Entonces es muy útil para cuando te vas a ocupar diversos bancos en el programa y quieres ocupar estos valores. Bueno, aquí el programa inicia en la memoria flash en la dirección 0. Aquí limpio el registro número para que empiece la numeración con 0, y inicializo el contador del registro en 0x20 porque quiero que inicie la numeración desde el registro 0x20, y limpio el contador. Aquí pongo una etiqueta que se llama key, que va a ser cuando se llenen todos los números. Aquí cargo al registro en el acumulador W con el valor conreg, que va a tener 0x20. Ese contenido lo paso al registro FCR, que es el registro para el modo indirecto. Entonces, al cargar el 0x20 al FCR, estamos indicando que vamos a trabajar con el registro 0x20. Luego
Aquí al acumulador le cargo el valor número que va a tener inicialmente como 0. Después incremento la numeración, que o sea que después de 0 va a ser a 1 y se guarda en el mismo registro. Que se incremente la dirección del registro. Si estamos en 0x20 se va a incrementar a 0x21. Y bueno, esto se va a estar ciclando para que pueda llenar todos los números y debe tener un límite. Entonces, si quiero que llegue hasta 6f, quiero que ya el 70 no lo tenga. Entonces aquí en 70 pongo como límite, veo si el valor del conreg ya llegó a 70 y lo resto para ver si se activa la bandera de z, que es de 0, o no se activa. Si no se activa, bueno, pregunta por el otro límite, si el límite es f0. Y si no es el límite todavía, es porque todavía sigue en los registros anteriores. Entonces se repite todo el ciclo. Bueno, a continuación voy a proceder a simularlo para ver, explicar este funcionamiento y qué pasa cuando llega a los límites. Creo que simulándolo va a ser un poco mejor entenderlo. Bueno, aquí le doy en reset y se posiciona en la dirección 0 de la memoria flash, que es LRF número. Entonces a continuación procedo a simular los pasos. Podemos ver que después de esta instrucción de slrf cont nos vamos al file registers. Bueno, esta ventana la podemos sacar de aquí de view y file registers. Bueno, aquí la puse otra vez. Puede aparecer en este modo, entonces le tenemos que ponerla en next para poder visualizar la gran mayoría de los registros. Bueno, después de las primeras instrucciones que coloqué, recordar que están en la 70, 71 y 72. Entonces la 70, que es el que tiene la numeración, se cargó con 0, ¿no? Se inicializó en 0. El 71, que trae lo de la dirección de la memoria, es la 20, se inicializó en 20. Y el 72, el contador, se puso en 0, lo limpié. Bueno, entonces vamos a simular. Aquí se cargó el 20 al FSR, se cargó el valor del número al registro INDF. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el registro 0x20 tiene el valor de 0, pero bueno, no se pudo ver bien porque ya los había probado antes. Pero bueno, vamos a cambiarle el valor a esto para que puedan ver cómo los va llenando. Bueno, lo voy a inicializar otra vez. Entonces aquí se carga la dirección con la que se va a trabajar, el 20, se carga el número que se quiere colocar en el registro y con el registro de INDF es para colocarlo. Entonces aquí podemos ver que en el registro 0x20 ya se puso el 0, incremento el número, incremento la dirección, comprueba si ya llegó al límite, pero pues está en 21, entonces no ha llegado. Lo repite, carga el FSR con el 21, carga el número con 1 y lo va a colocar. Y aquí ya se vio, antes estaba creo que le había puesto 20 y ahorita ya está en 1. Entonces aquí en 88 va a aparecer el 2. Entonces lo simulo hasta ahí. Ahí está, ya llegó al 2 y el siguiente va a ser 3. Aquí está el 3. Ahora voy a escribir aquí que es el 71, que indica la dirección de la memoria. Le voy a poner 6F. Supuestamente ya llegó al último, ¿no? Entonces lo está haciendo, carga 6F con el valor. Aquí 6F se va a cargar con el valor de 4, porque como lo introduje y no hizo todo el ciclo, pues se quedó con el valor de número. Aquí está en 4 y podemos ver que el 6F está en 4, ¿no? Pero bueno, ya
cuando hagamos la simulación completa vamos a poder ver los resultados correctos. Entonces aquí se incrementa y veamos, aquí el registro 71 ya tiene la 70, es el límite al que tiene que llegar. Entonces aquí comprueba el límite y lo va a restar, y como el resultado va a ser 0, va a ir a recarga 1, porque ya llenó lo que tenía que llenar del registro 0x20 al registro 0x6f. Ahora tenemos que proceder a llenar los valores del 0xa0 al registro 0xef. Entonces aquí en recarga 1 se va a esta parte del código que dice carga al acumulador el valor 0xa0. Bueno, aquí tengo otra instrucción que es para comprobar que no ha llegado al registro 0xef. Como había dicho al inicio, con el FCR podemos llegar desde el 0x20 hasta el 0xef, y encendiendo el bit de status, IRP podemos llegar desde el registro 0x110 hasta el registro 0x1f. Pero entonces todavía no llego a esa parte de la memoria RAM, sino nada más he pasado como la primera parte. Entonces yo quiero comprobar que está apagado. Entonces ahorita, como si está apagado, se va a saltar la línea. Aquí está. Entonces va a cargar al contador, bueno, al que tiene la dirección de la memoria con 0xa0. Podemos ver aquí en File Registers que en 71 se cargó con A0. Se dirige aquí y va a cargar al FCR con A0, va a cargar al INDF con el valor del número. Por ejemplo, aquí tenemos que el valor número es 5. Entonces aquí A0 tiene 50, entonces se tiene que poner el 5. Aquí está, se puso el 5. Entonces así va a continuar. Aquí podemos ver que se cargó el 6, y aquí en el A2 se va a cargar el 7. Aquí está, ya se cargó el 7. Ahora voy a poner en el 70, ya llegó al extremo, voy a ponerle EF, ¿no? Acaba de llegar ahí. Entonces ya lo cargó. Aquí va a tener que incrementarlo, y aquí está, se incrementó con F0, que ya es el límite. Entonces el límite ya no lo tiene que poner. Entonces llega a esta donde comprueba que es F0. Entonces va a cargar al registro acumulador con F0, lo va a restar con el conreg, y el resultado va a ser 0. Entonces va a comprobar, y sí, es 0, ya llegó el otro límite. Ve a recarga 2. Entonces va a esta parte del código en recarga 2. Y bueno, aquí ya ocupó el registro contador, que les dije desde el inicio que les iba a explicar para qué era. Bueno, el programa está diseñado para, como me ahorré código, está diseñado para que pase por los dos límites dos veces. Ya pasó por el límite 70, ya pasó por el límite F0, es una vez, y va a pasar dos veces. Entonces aquí incremento el contador para saber cuántas veces ya pasó. O sea, aquí lo incremento porque ya pasó una vez. Entonces se incrementa y se guarda en el mismo registro. Entonces aquí podemos ver que en 72 ya se puso en 1. Entonces, como ya quiero abarcar la segunda parte, que es llenar del registro 0x110 al registro 0x16f, eso se logra haciendo que se encienda el bit status IRP. Entonces aquí lo enciendo, y bueno, cargando el conreg con 0x110 solo va a tomar los primeros 8 bits, pero lo podemos dejar así y va a significar que va a ser el 110. Entonces aquí podemos ver que el conreg se guardó con 10, pero como está encendido el status IRP es como si fuera el 110. Bueno, aquí decremento el contador
para saber si cuántas veces ha pasado, ¿no? Entonces aquí lo decremento y va a ser 0. Entonces pregunta si es 0, o sea que solo ha pasado una vez. Si solo ha pasado una vez, entonces vuelve a llenar los valores. Bueno, entonces tenemos que comprobar que aquí el 110 que tiene A0 se va a modificar su valor con el valor del número, que tiene que ser el 9. Entonces lo simulamos, al FCR va a ser el 110, se carga el número que debe de ser al DNDF, que es para modificar el valor del registro, y aquí está. El registro 110 se modificó con el 9, que es el que tiene el valor del número. Entonces aquí donde dice A1, que es el 111, se tiene que cargar con el 10, o bueno, con 0A más bien. Entonces simulamos y podemos ver que aquí está, que el 111 se cargó con el 0A, el 112 se debe cargar con el 0B. Entonces lo simulo y aquí está, ya llegó al 0B, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa cuando llega el otro límite. Entonces aquí el límite va a ser 70, ¿no? Entonces aquí en 0, aquí 70, 71, perdón, voy a ponerle 6F, ¿no? O sea, llegó al 16F, porque está encendido el bit IRP. Entonces aquí lo incrementa y llegó al 70. Y comprueba que ya llegó al límite. Si ya llegó, va a recargar 1. Va a recargar 1 y aquí va a recargar a 0, pero fíjense, carga al W con A0. Está apagado el bit IRP. Recordemos que estaba encendido hace unos momentos, entonces va a decir que sí, que no, que está encendido. Entonces va a cargar al registro W con el 190, que ya es la última parte. Lo carga, va con reg, y aquí podemos ver que el 70 se guardó con 90, y el 1 que le falta es el bit IRP. Entonces va aquí. Entonces se debe cargar ahora el 0x190, que está aquí en esta parte de File Registers. Se debe cargar con el valor 0D. Entonces lo simulo y aquí está. El 190 se cargó con el 0D y el 191 se debe cargar con el 0E. Entonces lo simulo y aquí está, ya se cargó con el 0x0e. El 192 se debe cargar con el registro 0f. Entonces lo simulo y aquí ya se cargó con el valor de 0x0f. Ahora, ¿qué pasó si ya todos los registros que queríamos ya los llenó todos? Entonces aquí, bueno, voy a comprobarlo. Voy a ponerlo otra vez F. Bueno, voy a proceder a simular. Aquí se incrementa F0. Entonces vas a comprobar en el del límite de MoveLW0xF0. Lo resta, va a dar 0. Va a recargar 2. Ahí está. Bueno, aquí va a ser el útil el contador, porque recordemos que el valor del contador es 1, ¿no? Aquí está, porque ya he pasado por aquí una vez. Entonces esta es la segunda vez que pasa por ahí. Se incrementa y aquí está el valor 0x, bueno, el registro 0x72 se puso con 2. Ahora estos pasos los va a hacer, pero ya no tienen caso. Va a decrementar al contador y lo va a dejar en W. El resultado va a ser 1. ¿Se activó la bandera de Z? Pues no, porque como el resultado no fue 0, entonces se pasa a fin. Y ahí se queda, el programa ahí se queda, porque ya hice todo lo que tenía que hacer. Y bueno, entonces aquí fuimos jugando con los valores porque quería que vieran los límites, pero ahora vamos a ver
bien lo que tenía que hacer, cómo los tiene que llenar. Aquí recuerden que por ejemplo A0 tiene el valor 05, 06, 07, pero ya los correctos los vamos a ver ahorita. Entonces voy a darle reset y voy a ponerle aquí en run para que esté simulando la parte del código. Aquí vamos a ver que nunca se va a parar, porque como le pusimos aquí en fin, está simulando esta parte, está quedando aquí como infinitamente. Entonces aquí le voy a poner pausa. Ok, aquí ya se quedó aquí en la simulación, y vamos a revisar aquí en File Registers que lo haya hecho bien. Entonces dijimos que del registro 0x20 al registro 0x6f iba a llenar desde 0 a toda la numeración. Entonces aquí podemos ver que va secuencial 0, 1, 2, 3, A0A, 0B, 0F, luego el 30 es 10, 40 es 20, 50 es 30, el 60 es 40 y hasta el 6F es el 4F. Entonces después tenemos que llenar desde el A0 hasta el al registro 0xEF con la continuación de la numeración. Entonces están de acuerdo que con el registro 0xA0 se debe quedar con el 50, porque como viene de aquí del 4F con el 6F, entonces el A0 debe ser 50, y aquí está. Entonces 50, 51, 52 y así se va hasta el 0xEF, que aquí está, que es 9F. Ese es el número que llegó hasta aquí. Ahora el registro que se debe llenar es el 0x110, y están de acuerdo que la continuación del 9F es A0. Entonces aquí el registro 110 tiene A0 y va secuencial 0 a 1, a 2, a 3, a 4 y así sigue hasta el 16F, que está con el FF. Están de acuerdo que la continuación de FF es 00. Entonces el registro que debíamos de llenar al siguiente era 190, y aquí está, el 190 tiene 00, que es la continuación del FF. Entonces aquí del 00 se va hasta el 1EF, que es este, que es el 5F. Se carga desde aquí hasta acá, y aquí puede ver todos los números que van secuenciales. Entonces esa es la forma de hacerlo de modo indirecto, y es muy útil porque si lo hiciéramos de manera directa serían muchas instrucciones, mucho código, y tendríamos que movernos de banco cada vez que lleguemos a un límite. Pero en este caso nada más nos movimos, nada más encendimos el bit IRP para poder llegar a todos los registros. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido útil esta información, y bueno, hasta luego.